Bienvenidos hermanos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla a su hermana Madeline Gómez y con el gozo y la alegría de saber que estamos caminando en este tiempo ordinario con la fuerza del Espíritu, porque nos hemos llenado de Él a través del Pentecostés. Así que ahora en este tiempo vamos a profundizar en aquello que decimos que creemos. ¿En quién creemos? Pues lo conocemos. Este es el tiempo para verdaderamente conocer aquel que hemos dicho que creemos, aquel que decimos que amamos, aquel que decimos que queremos seguir sus pasos, que es Cristo Jesús. Hay que conocerlo para poder amarlo, y este tiempo ordinario nos permite adentrarnos un poquito más a nuestro Salvador. Pero antes de comenzar en este espacio televisivo, quiero invitarles a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos acompañe en este espacio. Juntos vamos a decir: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó, al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así damos comienzo con esa fuerza del Espíritu. Recientemente nosotros hemos estado celebrando los 55 años de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, pero a nivel de todo Puerto Rico. Nos acompañó para ese momento el hermano Andrés Arango y nos hemos llenado, hemos fortalecido con la palabra del Señor, dejándonos inundar por una frescura nueva en el Espíritu. Así que estamos gozosos, la iglesia está de fiesta, estamos en alegría y gozo porque nos hemos dejado tocar por Él. Por eso es importante que en todo lo que hagamos en nuestras vidas invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Si comenzamos a apartarlo y a dejarlo para después y olvidarnos, comenzamos ¿a qué? A hacer las cosas autómatas, comenzamos a hacer las cosas como en la vida secular. Y si tú y yo hemos decidido seguir a Cristo, tenemos un mapa para poderlo seguir, y ese mapa es la palabra, y la palabra nos inunda. Por eso hoy vamos a compartir ese espacio de la palabra que nos permite y nos inunda en nuestros corazones para poder gritarle al mundo entero que Cristo está vivo, que está lleno de poder. Que no nos olvidemos de la meta, de trazar la meta en la cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros, que nos ha llamado por nuestro nombre, pero nos ha dado una misión particular y algo para todo el mundo que ha decidido seguir a Cristo, es que tiene que evangelizar. Y hay distintas maneras de evangelizar, pero no podemos evangelizar si no tenemos la fuerza del Espíritu Santo, si no lo hemos invocado, si no hemos dejado que esa tercera persona de la Santísima Trinidad vaya transformándonos y tocándonos. Hoy por eso es importante que lo hayamos invocado, porque hoy vamos a ver que en el Evangelio de San Marcos vamos a comenzar a hablar sobre esas enseñanzas del Señor. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra? ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? ¿Y cuál era su misión aquí en la tierra? Muchos, ¿verdad?, conocemos a través de la palabra
cómo él iba caminando a través de Galilea, todo Jerusalén. Pero ¿qué hacía? Iba enseñando a estos discípulos, iba preparando a estos discípulos. Y en ocasiones lo hacía utilizando un género literario que es el que se llama la parábola. Utilizaba la parábola ¿para qué? Para ir abriendo ese entendimiento, esa mente del hombre, para poder conocer ese mensaje que él quería llevarle a sus discípulos, establecer ese reino de Dios, ese reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso hoy vamos a hablar del reino de Dios, de lo que vino a instaurar Jesús aquí en la tierra. Mientras caminaba en el Antiguo Testamento, conocían lo que había dicho Yahvé y cómo los profetas iban anunciando, pero ahora viene la plenitud con Cristo. Con Cristo Jesús viene esa plenitud de instaurarse ese reino de los cielos. Y sabemos, ¿verdad?, que físicamente no lo vemos, pero nos dejó esa misión a nosotros, porque cuando llegue a su total plenitud será cuando Cristo venga a buscar a su pueblo en esa parucía, cuando venga a recoger a todos aquellos que han sido fieles a sus mandatos, a todos aquellos que han decidido seguirle a Él en espíritu y en verdad. Y para eso, mis hermanos, no nacimos con un chip que ya lo sabemos todos, sino que ¿qué? Tenemos que tener ese encuentro con el Maestro. Y el encuentro con el Maestro se va dando primero que a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la riqueza que nos puede traer la palabra de Dios invocada con la presencia del Espíritu Santo. Eso va creando en el hombre ¿qué? Una ansiedad, algo de querer saber quién es, de querer abrirse para poder dejarnos tocar por el Señor y así poder hacer lo que Él así nos pide, la voluntad del Padre, instaurar ese reino, porque todavía hay muchos lugares en la tierra, aunque tú y yo creamos que Jesús todo el mundo lo conoce, no, hay todavía lugares que no se conocen, hay todavía sitios que nadie ha podido llegar y allí tiene que llegar esa palabra, allí tiene que instaurarse el reino de Dios aquí en la tierra, ir preparando el camino, preparando ese camino para cuando venga Jesús en su parucía, podamos entonces todos irnos con Él. Y eso se labra aquí en la tierra, aquí en nuestra vida carnal. Vamos preparando ese camino para cuando Jesús venga, poderle decir, hemos hecho lo que tú nos has pedido hacer. Vamos a continuar entonces en el próximo segmento hablando sobre el reino de Dios. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos compartiendo esta alegría, este gozo de todo lo que hemos ido viviendo durante estas últimas semanas y hoy queremos hablar sobre ese reino de Dios, cómo establecer ese reino de Dios aquí en la tierra, que fue lo que vino Jesús a establecer. Miren, nadie tenía una imagen de cómo era Dios, porque lo que tenían era de Yahvé, el lejano, el que estaba allí, al que se invocaba, al Dios Padre, pero Cristo Jesús vino a traernos ese rostro vivo de Dios, de aquel que los profetas hablaban, de aquel que Moisés caminaba con él, de aquel que Abraham conoció. Cristo vino a mostrarnos el rostro de él, porque él y el Padre son uno. Así que lo miramos a él y miramos al Padre. Por eso su intención de instaurar ese reino de Dios aquí en la tierra, el mandato que Dios le había dado. Para eso vamos entonces a invitarte a que vayamos a la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículo 26 al 34. Recordemos, ¿verdad?, que Marcos tiene 5 parábolas. Hoy vamos a escuchar 2 de ellas con las que vamos a ir reflexionando. Y leemos la palabra del Señor. Dice, también decía, el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba,
luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios o con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vimos 2 parábolas, son 5 las que tiene Marcos en su evangelio, pero hoy quisimos tocar estas 2 y las 2 están referentes a ¿qué? Al reino de Dios es como. Y nos trae esta parábola, una sobre la semilla y otra, ¿verdad?, sobre este arbusto que crece de una semilla de mostaza pequeñita. O sea que Jesús, a través de estas comparaciones, quiere dejarle saber un mensaje a este pueblo. Si comenzamos con la primera, que es la parábola de la semilla que crece por sí sola, fíjense que en esta parábola él subraya la fuerza de la semilla. Cuando vamos leyendo y meditando, es como si le dieras un personaje a la semilla, que es la que tiene la fuerza total, porque aquí lo único que hace el hombre es sembrarla. Todo lo demás, según nos lo va comparando el Señor Jesús, lo va haciendo la semilla por sí sola. Fíjense que él mismo dice, el reino de Dios es como ese caso del hombre que siembra la semilla, el grano duerme y se levanta. De noche o de día esa semilla ha crecido. ¿Y a qué podríamos comparar esa semilla tú y yo en este tiempo? ¿Cómo podemos hacer esta palabra que vaya ahora en este año 2024 y vaya dando ese sabor, ese querer saber qué quería decir el Señor Jesús? Recordemos que en aquel tiempo pues obviamente se labraba mucho y se trabajaba de esos agricultores, y por eso es que él trae estas parábolas. ¿Porque qué? Porque la gran mayoría conocía lo que pasaba con la semilla, cómo se sembraba. Pues en este tiempo que algunos todavía sabemos un poquito de semilla, pero también hay otras comparaciones que nos van a ir llevando a que primero a saber y reconocer que esa semilla que es importante que sembremos, la siembra el hombre cuando el hombre hace buenas obras. Cuando el hombre sale a hacer buenas obras, va ¿qué? Tirando la semilla. Y esas buenas obras podrían ser ¿qué? Podría ser un servicio que vayamos a dar a aquel que necesita, aquel que está hambriento, aquel que no tiene trabajo, aquel que no tiene quien lo cuide porque está enfermo. Esa es la primera semilla que tú y yo vamos ¿qué? Sembrando, tirando esa semillita ahí con los que están necesitando. Ahí vamos dando la primera pincelada. Y en esa primera pincelada dice la palabra que el hombre se fue, se levantó, y cuando se levantó eso creció. ¿Y cómo pudo haber crecido si el hombre no hizo nada más? Pero el hombre, cuando obra el bien, cuando hace el bien, brota la fe, brota el amor en ese hombre hacia aquel que está tratando de ayudar, hacia aquel que va a socorrer. Y ya no nos volvemos estos altruistas que necesitamos simplemente hacer algo para que el otro pueda ver que yo estoy haciendo algo. O aquel que tiene mucho dinero y cree que poniendo un poquito de grano, pero no poniendo su corazón ni su intervención en eso, puede dar fruto. La semilla está dando fruto porque ha sido sembrada con amor y ha sido sembrada de una manera bien. Me senté allí con aquel que estaba enfermo y ese día necesitaba escuchar, necesitaba él hablar y hablar y hablar, pero tú llegaste allí y fuiste el oído de Dios con aquel que estaba
estaba solitario, con aquel que estaba enfermo. Y esa escucha que tú hiciste en ese momento es la semilla que se sembró. A lo mejor no volviste a ver a ese hermano y eso que hiciste ahí dio un fruto que pudo haber sacado ese hombre de aquella soledad, de aquella tristeza, y de poder reconocer que Dios existe, que Dios está con él, que Dios lo acompañó, que Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque se valió de un hombre de buena fe, de una mujer de buena fe, y fue a sembrar esa semilla en aquel que estaba necesitado. Por eso dice la palabra que crece, el hombre se va y duerme y no sabe cómo creció. Y no sabe cómo creció porque la sembró con amor, la sembró con ese amor en Cristo, porque lo reconocía y dijo, ahí voy, porque ahí me lanzó el Espíritu a poder ayudar a aquel hermano. Esa semilla, miren cómo Jesús le compara para que estos discípulos puedan saber que no todo va a ser así porque sí, sino que tienen que llenarse primero del amor de Dios, para que el amor de Dios pueda lanzarlo y pueda entonces implantar ese reino de Dios. O sea que el reino de Dios para Jesús va a ser el reino de Dios lleno del amor del Padre, lleno del amor del Hijo y en la plenitud del Espíritu Santo. O sea, ese reino de Dios va a brotar el amor, pero para que podamos entrar tú y yo en ese reino de Dios, tenemos que labrar la tierra, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer ahora aquí que estamos vivos, que mientras estamos vivos podemos hacer lo que así el Señor nos pide. Así que ya tiramos esa semilla, con gusto nos vamos a retirar porque sabemos que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Nos encontramos entonces en el próximo episodio. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo con ustedes la palabra, pero con el tema el reino de Dios. Ya habíamos hablado un poquito sobre esa semilla que crece, pero algo que es importante en ese proceso, en el ejemplo que les di, como que fuimos allí, acompañamos a aquel hombre, a aquella mujer que tenía unas necesidades, es importante que tengamos claro que la obra la hace ¿quién? La obra la hace el Señor. Así que Jesús está pretendiendo enseñarle a estos discípulos que todo lo que ellos van a ir haciendo, porque van a ser utilizados como los sembradores, pero quien verdaderamente es el agricultor es Dios. Es Él el que va a ir haciéndolo todo. ¿Por qué? Porque esos sembradores se pusieron ¿qué? A las manos del Señor para que Él hiciera lo que tenía que hacer con ellos, utilizando su mente, sus pensamientos, su corazón. Dios entonces se manifiesta de manera especial. Así que Jesús, miren cómo utilizando parábolas, que es un género literario, hace para que su pueblo pueda entender cómo es el reino de Dios. El reino de Dios no hay protagonismo. En el reino de Dios no hay protagonismo, es todo Dios. Pero el hombre, como camina en el amor del Señor, puede vivir en ese reino de Dios. Y ese reino de Dios, como les comentaba, lo estamos labrando aquí en la tierra, desde aquí, desde tu trabajo, desde tu hogar, desde los lugares en los que tú te encuentres. Hay que labrar la tierra y sembrar la semilla para ir preparando, instaurando ese reino de Dios aquí en la tierra. Pero ese era el ejemplo con la semilla que utilizaba Jesús. Ahora el Señor Jesús también le trae con la parábola del grano de mostaza. Fíjense que el Señor Jesús les decía, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola se la voy a explicar? O sea, estoy utilizando varias parábolas para poder llegar a este pueblo. Y fíjense que a veces se nos olvida a nosotros y queremos que llegar a un hermano o a una comunidad y con nuestras estrategias implementar las cosas sin haber conocido ese pueblo. Si Jesús estaba usando una parábola, ¿por qué tiene que usar 2, 3, 4, 5 parábolas para llevar el mismo mensaje?
porque aquel pueblo era diverso, no todos pensaban igual, no todos venían del mismo lugar, y la parábola que quizás le podía llegar a ese para entenderla era la de la semilla, pero a lo mejor a este otro grupo es la del grano de mostaza. Y lo mismo ocurre con nosotros como evangelizadores. Tenemos que tener claro en el terreno que vamos a ir a evangelizar, porque a lo mejor en ese terreno esta semilla que crece sola no va a hacer el efecto que tiene que hacer, porque ese es un pueblo quizás pues demasiado intelectual, o quizás ya han pasado otras experiencias que no les permite que identificarse, porque en cada mensaje que se lleva como evangelizador hay que llevar al pueblo a que se identifique, que con esa palabra la pueda tomar suya, porque cuando el hombre la toma suya, entonces cambia el corazón del hombre, entonces comienza a gestarse un fruto en el corazón de ese hombre, porque se identificó, porque la hizo suya, dijo, mira, sí, a mí me pasaba eso, pero yo estaba mirando por otro lado, no, esa palabra es para mí, como compartíamos recientemente cuando vino el hermano Andrés Arango, que él decía, cuando él tuvo su experiencia, él decía, pero si esa persona no sabía nada sobre mí, ¿cómo es que ahora está hablando y todo lo que está diciendo es de mí? Ve, la persona se identificó, no por la fuerza del evangelizador, sino por la fuerza del Espíritu, que ese evangelizador pudo llevar para que ese hombre se identifique y se transforme. Pues ahora el Señor les dice, como ese grano de mostaza, y dice, es como un grano de mostaza, el reino de Dios, en el que el momento de sembrarlo es el más pequeño que cualquier semilla que se siembra, y sin embargo es el más que crece. Y sería interesante que tú y yo pudiéramos mirar en este pueblo de Israel, que era la masa, el pueblo que Dios había escogido, y de momento ese pueblo que Dios había escogido, pues se apartó del camino, se apartó de la alianza del Señor. Y sin embargo el Señor viene de 12 personas, pequeñas personas que no eran muy instruidas, pero aquellos 12 que en lo suyo eran buenos, porque eran buenos pescadores en lo que ellos hacían, en un grupo más reducido ha escogido el Señor para hacer germinar esa semilla, para que esa semilla dé un fruto grande. Y mire, se ha dado un fruto enorme, que llevamos 2024 años hablando de Dios, hablando de Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, llevando al hombre a la conversión, a que se encuentre con el Maestro. 2000 y pico de años con 12 personas, ese grano de mostaza, el pequeñito, el que acá ya los judíos y aquellos sacerdotes creían que porque aquellos eran 12 ahí plebeyos, como decimos acá, no iba a poder surgir nada, pero como ellos fueron, ¿saben qué? Con la fuerza del Espíritu. Ellos no fueron porque eran los más teólogos, ellos no fueron porque eran los más maestros, ellos fueron porque eran los testigos de Dios, de la obra de Dios en Jesucristo, su Hijo amado. Así que desde lo pequeño, por eso cuidado cuando tú vienes y dices, pero es que yo soy alguien insignificante, yo no puedo hacer esto, no me mandes allí a leer, no me mandes allá a limpiar, no me mandes al otro lugar a visitar porque yo soy el más pequeño. Pero es que desde ese pequeño es que Dios brota ese fruto, y cuando tú te abres y piensas que a borrar esos pensamientos que pone el enemigo porque eres lo más pequeño, porque no sabes hablar, porque no sabes cantar, no sabes hacer muchas cosas, ¿y qué hace el enemigo? Te detiene y no quiere que la obra de Dios se dé. Por eso tienes que tener cuidado, independientemente de lo pequeño, si eres instruido o no instruido. El Señor te llamó, lánzate, sal y deja que la obra del Señor se haga en ti, para que el hermano que está por allí necesita pueda entonces abrir su corazón al Señor. No estamos aquí para ser grandes predicadores, no estamos aquí para ser los más instruidos, estamos en esta tierra para llevar los hombres a los pies del Maestro, que vayan llevándolos a encontrarse con el amor de los amores, mis hermanos. Así que abre tu corazón a Cristo Jesús, es el único al que tenemos que seguir, a Él,
que nos irá capacitando. Pues hasta aquí, mis hermanos, hemos compartido este mensaje del reino de Dios. Te invito a que nos escribas en avivarccpr@gmail.com. Nos sigas a través de las redes sociales, a través del YouTube Aviva PR, da un espacio RCCSJ. También nos puedes localizar a través de la página de Facebook Renovación Carismática Católica de San Juan y por supuesto por el canal 13 Teleoro, el canal de la familia. En YouTube, Instagram y en todas las redes sociales, ahí nos podemos encontrar. Evangeliza hasta en las redes sociales. Nos encontramos en un próximo segmento.